y quien amablemente nos toma en este momento la llamada y que nos va a hacer una pequeña recapitulación a su punto de vista de lo que viene para el Estado en este año, que parece muy intenso, es Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas. ¿Cómo está, Roberto? Como siempre, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Roberto, pues platícanos, ¿cómo vislumbras que vamos a arrancar el año en el tema de información en el Estado, desde el tema legislativo y ejecutivo? Y las asignaturas pendientes que tenemos. Sí, bueno, pues yo creo que iniciamos con mucha turbulencia en el Estado, veníamos ya en diciembre de un conflicto legislativo del que todavía no se puede salir, algo que desafortunadamente puede depender el proceso legislativo, la revisión de las instituciones, la mejora de los presupuestos. Fue lamentable que no se tuviera un presupuesto 2022 para el gobierno estatal y con ello las repercusiones que se tienen. Nos parece que uno de los retos para este año es precisamente en ese punto en materia legislativa y creemos que el tema del combate a la corrupción, viéndolo también desde el ámbito legislativo, es una prioridad. ¿En qué sentido? Creemos que una de las reformas que hay que trabajar, que hay que impulsar durante esta legislatura o durante este año, es aquella que nos pueda ayudar y dar certeza a los ciudadanos de contar con funcionarios en instituciones públicas con independencia, con imparcialidad. Y esto tiene que ver con la forma en que se hacen las designaciones desde el Congreso. No significa que el Congreso ya no pueda designar, por ejemplo, comisionados de transparencia, auditoría, fiscalía, etcétera. Creo que lo importante será también, y bueno, también viene de magistraturas, lo importante será que se realicen procesos transparentes y para ello tiene que realizarse una modificación en la Constitución de Morelos, que ya no se queden estas designaciones de manera opaca como se ha hecho la mayor parte de las ocasiones, donde no hay debate, donde no hay procesos abiertos, no hay transparencia de quienes están aspirando a esos cargos. Y creo que ahora más con un Congreso dividido vamos a tener este problema, ¿no? Que cada grupo va a querer quedarse con su allegado, con su amigo, con su cuate. Por eso sí es importante que tengamos procesos transparentes para las designaciones. Hoy la queja es que las designaciones en las auditorías, en las fiscalías, pues han sido a modo, pero pues creo que ese es uno de los principales problemas, cómo se han hecho. Por eso creemos que hacer una reforma en esta materia para que realmente se garanticen procesos transparentes y profesionales va a ayudar muchísimo al combate a la corrupción, a la mejora de la transparencia, a la participación ciudadana. Entonces creo que ese es un tema que hay que poner atención y hay que exigirle también a los legisladores que puedan trabajar en ello. Oye, Roberto, pusiste el dedo en la llaga en uno de los temas que creo que es fundamental y toral para la democracia de un país, y es el tema de la autonomía de los órganos autónomos, efectivamente, no depender de estos cotos de poder y de la designación a modo. Realmente es un tema que aquí en Morelos se ha padecido mucho y que se ha señalado desde los fiscales y muchas designaciones en las cuales el día de hoy incluso son tema de polémica porque se habla de si el fiscal es carnal o no, el tema de los magistrados, muchos temas que la verdad es la manera en la que se hace tan desasiada deja mucho que desear y muchos aseveran, y no sé qué tú piensas, que la mayor parte de los órganos autónomos en el Estado pues tienen todo menos autonomía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensan que es una simulación incluso? Pues mira, parece ser que sí, y se da justo porque quien está al frente de algunos de estos organismos pues tienen conflicto de interés, ¿no? Por decir un tema particular. Hoy quien ocupa la Fiscalía Anticorrupción de Morelos es que fue el consejero jurídico del gobernador. Entonces, él tendrá que perseguir, en todo caso, si hubiera algún dato de corrupción, tendrá que revisar, pero pues hay un conflicto de interés en el sentido de que el gobernador y sus compañeros de gabinete pues estuvieron en la administración pasada. Él mismo fue parte de esa administración. Entonces, precisamente esa forma en que se hacen las designaciones, donde no hubo procesos transparentes de debate, que sucedió en el 2015, luego en el 2017 fue ratificado, y otros cargos más, fiscales, o algunos otros comisionados, magistrados, etcétera, auditores, pues tienen que ser procesos donde realmente haya un debate y un análisis y que no se queden nada más allegados que después pagan favores o que ayudan a cuates, a amigos, a partidos. Entonces, por eso es necesario que para poder mejorar estas instituciones se realicen procesos transparentes, y creo que eso va a ayudar mucho a la sociedad, va a ayudar a Morelos,
va a ayudar a cuidar las propias instituciones, a que hacia adelante podamos contar con instituciones sólidas e independientes. Roberto, hablabas y tocabas un tema que hoy el Congreso está dividido. Ninguno de los dos grupos cuenta con los famosos 14 votos para la mayoría calificada. ¿Cuál crees que sea lo mejor? ¿Ampliar el número de diputados o hacer una modificación a la ley orgánica del Congreso del Estado para reducir el número de votos? Mira, yo creo que la mejor forma es transparentar. ¿En qué sentido? ¿Por qué se han estado peleando en los últimos años? ¿Por qué las decisiones se toman así con estos problemas? Pues porque se está negociando todo hacia el interior, porque el dinero es un problema también en el Congreso. Tenemos un Congreso que tiene muchos recursos y que se han usado o se han mal usado los recursos, que no hay suficiente información, suficiente transparencia. Entonces, al parecer, pues los recursos es la parte de la negociación. Si se transparentan los recursos, bueno, incluso si se reducen y se transparentan, y si los debates que tenemos con esos puntos que son tan importantes realmente sean a través del Parlamento abierto, a través de la transparencia, pues podríamos también identificar, los ciudadanos podríamos presionar y orillar a los diputados a que debatan y a que abran el tema, para que ahora sí, teniendo a ver decisiones transparentes, votaciones transparentes, pues podamos ver quiénes sí o no apoyan una determinada reforma o ley, y que pueda haber también un señalamiento hacia los legisladores que estén aprobando o no determinadas iniciativas, porque como lo hacen todo de manera oculta a través de grupos, pues también no podemos identificar quiénes son los que tienen posturas a favor o en contra. Entonces creo que el primer elemento es la transparencia, el otro quizá, pues, como dices, será pensar en el número de legisladores, pero esto quizá ya pueda aplicarse hasta la siguiente legislatura, no podría aplicar a esta, pero entonces ¿cómo vamos a resolver el problema en esta legislatura? Y nos parece que la transparencia y la discusión abierta puede ser un elemento. Sabemos que es muy difícil que quieran hacerlo, pero pues esta podría ser una forma en que los legisladores de los dos grupos podamos bien identificar si están a favor o en contra de lo que necesita la sociedad y necesita Morelos. Oye, Roberto, porque aquí lo hemos señalado mucho, pero gente que le sabe también ha corroborado el asunto de que por lo menos en el formato de 20 diputados, con la reducción, lo único que se ha generado, dándole mayor peso porcentual a cada voto de los diputados, es más un tema de ingobernabilidad que de un equilibrio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que ese fue uno de los temas de lo que se pretendió en aquella legislatura. 53. En la 53 legislatura, que fue una tragedia, me parece que fue la peor legislatura, donde se ratificaron organismos fiscales, donde se redujo el número de diputados, donde se ampliaron presupuestos pues de una manera sin análisis, donde se aumentó la mayoría para poder aprobar reformas constitucionales, pasó del 51% de municipios pasó a 75%, eso ahora lo hace complicadísimo. Me parece que eso fue parte de lo que se generó en aquella legislatura, generar precisamente eso, que hoy tuviéramos dificultad para poder aprobar reformas en el Congreso, para que hubiera una división, para que no hubiera cambios institucionales en donde se requiere. Entonces, desafortunadamente, quienes planearon en aquel entonces eso, pues podríamos decirlo, hoy están disfrutando de este desorden que se ha generado en el Estado, pero mientras ambos grupos en el Congreso pretendan seguir negociando en lo oscurito, negociando para fines particulares, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y lo mencionas bien, el hecho de la 53ª legislatura, que yo lo digo con toda la responsabilidad, la oficialidad de Graco Ramírez, que además, ¿quién fue? Fue Graco Ramírez quien se blindó de esta manera, y hasta el día de hoy, ya 2 legislaturas después, no puede transitar nada con tal de protegerse, y la verdad es que nos llevó entre los pies. Otro de los temas que también se me hace muy interesante, y quisiera preguntarte cuál va a ser el eje de ustedes a seguir, es el hecho de que obviamente hace 17 días hubo una renovación en todas las administraciones municipales. En algunas hay renovación, en otras no, pero por ejemplo Cuernavaca, el fatídico trabajo de Antonio Villalobos deja un precedente para mal. Y el tema de la transparencia y la rendición de cuentas va a ser un tema fundamental, no en un ejercicio de cacería de brujas, pero sí de transparentar y de fincar responsabilidades en ese sentido. ¿Cuál va a ser el eje de Morelos Rinde Cuentas este año, sobre todo en ejercicios de este tipo? Bueno, nosotros lo que estamos de hecho ya trabajando es en un sistema que presentaremos la próxima semana, un sistema que concentra contratos públicos,
donde ahí vamos también a poner a disposición de la ciudadanía, vamos a informar de cómo están comprando, o cómo han comprado en este caso algunas habitaciones municipales o el Poder Ejecutivo, cómo ha estado comprando, para poder también con eso hacer propuestas y poderles pedir que realicen más concursos, que haya más competencia, que no se realicen tantas adjudicaciones directas, porque es una forma de verificar cómo se están usando los recursos, que los recursos puedan alcanzar para más obras, para más acciones. Entonces, en el tema de la transparencia vamos a estar también impulsando eso, vamos a promover que se cumpla con las obligaciones de transparencia, que, por ejemplo, cumplan con la publicación de las declaraciones patrimoniales que en Morelos se ha estado aplazando ya durante 7 meses, y a partir del 1 de enero tendríamos que estar viendo ya todas las declaraciones patrimoniales de los miles de funcionarios de Morelos, pero que hasta el momento han incumplido la mayor parte de las instituciones. Entonces, es algo de lo que queremos trabajar. Hemos platicado, hoy mismo platicamos también con comisionados del INVIPE, tratando de sumar esfuerzos, y creo que hacia adelante dependerá mucho de los ciudadanos el que exijamos el cumplimiento en la transparencia, en la rendición de cuentas, y yo creo que pues después de lo que estamos viendo y lo que vivimos en estas administraciones, que varias de ellas ya concluyeron, pues es que los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que no podemos dejar a los funcionarios, que por ellos mismos no va a haber un cambio, sino viene también desde la sociedad para exigirles que trabajen mejor, que rindan cuentas y que transparenten todo su ejercicio que tienen en las administraciones. Roberto, ya que traes a la mesa al IMIPE, tú el año pasado hacías unas acusaciones de respecto a que su plataforma estaba mal. ¿Ya tuviste el acercamiento? ¿Qué te han dicho? ¿Hay mejoras? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los comisionados y del instituto y del presidente? Sí, hemos estado tratando de buscarlos hoy. Como decía, precisamente platicamos con ellos, sabemos y comentamos pues que hay un retroceso, más bien un atraso en la resolución de la atención a solicitudes. Comentamos el tema de las revisiones a los portales o a las obligaciones de transparencia, y acordamos en trabajar y dialogar para que en las próximas evaluaciones haya mayor atención y mayor posibilidad de revisar más meticulosamente cada una de las obligaciones de transparencia, para que no se pase en alto lo que manifiestan ahí las instituciones, porque muchas de ellas están simulando. Por eso es necesario que se haga una revisión más exhaustiva, y creo que esto lo podemos hacer también desde la ciudadanía, con un mejor acompañamiento y con un mayor diálogo con el Instituto de Transparencia. Y bueno, creo que a partir de eso, también de hecho los invitamos al IMIPE a la presentación de este sitio que estamos creando sobre contratos, para que ellos también puedan estar al pendientes, para que revisen, y que en su caso cuando le informamos al IMIPE que no están cumpliendo con la obligación de publicar los contratos, pues ellos también puedan, con esos elementos y con argumentos, hacerlos y obligarlos a que cumplan con la transparencia. Entonces, estamos dispuestos a trabajar con el IMIPE, ayudarlos. Sabemos que tiene atrasos, pero también creo que es necesario que abonemos y que aportemos para que puedan mejorar su trabajo. Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas, te agradezco mucho que hayas tomado como siempre la llamada, y te pido que posteriormente en el transcurso del año vayas caminando con nosotros como siempre y nos vayas ayudando en este tema del ejercicio de la rendición de cuentas, de impulsar desde, bien lo mencionas, desde la trinchera ciudadana, todos estos argumentos, todas estas herramientas que tenemos de transparencia, y evidenciar. El escrutinio público, por desgracia, en este momento ha sido el mayor de las sanciones que en este momento la clase política recibe, pero organizaciones como ustedes nos ayudan a articular y a entender realmente dónde estamos parados. Te agradezco como siempre que hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto, y buen año. Igualmente, abrazo fuerte.